Bueno, buenos días. Primero, agradecer rápidamente a la Comisión de Investigación y el equipo coordinador de las jornadas, a Cindy Calvo y a las asistentes Beatriz Coto y Alison Chévez por la jornada de investigación. Brevemente, voy a presentar algunos resultados de un proyecto de investigación que está pronto a finalizar, que o refiere al surgimiento de la clase trabajadora en Costa Rica y que tuvo dos aristas a lo largo del periodo de investigación. Por un lado, siempre estuvo buscando cuáles son esos debates históricos discuten en Costa Rica la clase trabajadora, y por otro lado, acompañándome una serie de discusiones teóricas que me permitieran tener una visión para poder cuestionar y reconstruir esa visión de clase trabajadora. Esta primera consideración. La segunda consideración es que por el tiempo yo no voy aquí a ahondar a cuestiones teóricas, porque me llevaría básicamente la mitad de la ponencia. Entonces, quisiera referir que el proyecto ya se publica ahora en enero, un primer artículo sobre la Sociedad de Artesanos en la revista de la Universidad Nacional, y que también tiene, digamos, o está acompañado por un futuro proyecto sobre la clase trabajadora en los años 20, y además se acompañó con la tesis doctoral que refirió básicamente al periodo de 1929 a 1940. Esto lo expongo para que se entienda un poquito la discusión que voy a realizar a lo largo de esta ponencia. Entonces, brevemente quisiera precisar que la investigación sobre el surgimiento de la clase trabajadora en Costa Rica no procede, no es algo nuevo, sino que realmente han sido principalmente historiadores e historiadoras quienes han venido discutiendo cómo surge la clase trabajadora. Entonces, la ponencia y la investigación de la que parte no refiere necesariamente a una innovación en la discusión de cómo surge, sino más bien en profundizar algunos de los elementos que han colocado diferentes historiadores. Principalmente el trabajo se basó en un análisis en principio crítico de tres textos: el de Carlos Luis Fallas Monge, historiador que trabaja y que es uno de los primeros textos en los años 80 que surge con el movimiento obrero en Costa Rica. Luego viene la tesis que se convierte en libro de Vladimir de la Cruz con las luchas sociales en Costa Rica, y finalmente también la tesis y que se convierte en libro de Mario Oliva Medina. Estos tres textos son importantes porque son los primeros documentos que encontramos de discusión más permanente sobre cómo surge la clase trabajadora en Costa Rica. Y que depende mucho del cariz teórico e histórico. Cada uno de ellos refiere a algunos momentos diferentes, condiciones diferentes, y incluso refiere a nombres diferentes a cómo le llama a las trabajadoras. Yo particularmente me basé principalmente en el estudio que hace Mario Oliva, donde él refiere, y muy concretamente, que en realidad la organización laboral fuertemente caracterizada como obrera surge a inicios del siglo XX, y que antes de eso lo que teníamos era más bien un movimiento artesano. Ese es un poco, en términos sencillos, digamos, algunos antecedentes. En trabajo social específicamente, a partir de un análisis rápido que hice de trabajos finales de graduación desde 1959, cuando aparece la primera investigación, hasta 1980, el resultado es que nos empieza a interesar la discusión de los obreros y los trabajadores hasta 1970, es decir, muy vinculado a aquello que hemos llamado un movimiento de reconceptualización. Entonces, desde más o menos desde el 59 hasta el 70, no hay estudios que discutan la situación obrera o la situación de los trabajadores. Es a partir del 79 cuando aparecen algunas investigaciones. Y aquí ustedes ven también muy brevemente que en el periodo entonces, realmente es del periodo 70-80, porque antes de eso no aparecía,
hay o existen 14 investigaciones que trabajaron la discusión obrera trabajadora, principalmente en términos de caracterizar quiénes eran esos trabajadores, trabajadoras y cuáles eran sus condiciones de trabajo. Entonces, este es el marco muy rápido con el que yo inicio la investigación y que luego va a ir profundizando en, como les comentaba, una discusión teórica que yo no voy a exponer el día de hoy y en una discusión de caracterizar varias expresiones concretas de organización laboral para poder entender esos elementos. En ese sentido, entonces, la primera pregunta o las primeras preguntas que empiezan a surgir a lo largo de estos años es cómo pensar la clase trabajadora en un país centroamericano, en el sentido de que la mayoría de investigaciones que se venían visualizando no hacían esta relación, sí la mencionaban, pero no la profundizaban, esta relación entre, a ver, voy a tratar de ser muy concreta, los primeros atisbos de organización laboral, entrecomillado, que nacen de las asociaciones de artesanos. Y ahí hay una, que es finales del siglo XIX en Costa Rica, y ahí hay una diversidad incluso en las posturas políticas, en las formas de organización de esas asociaciones de artesanos. Entonces, por un lado tenemos esas primeras organizaciones. Yo lo que hago es enfatizar y profundizar principalmente en la sociedad de artesanos, que es una sociedad vinculada a una preocupación liberal y que tiene como lógica la educación obrera. Y por otro lado, digamos, caracterizar, y eso sí, el proyecto lo está intentando, pero es muy amplio, caracterizar por otro lado, entonces, cómo al mismo tiempo que surgían, digamos, en lo urbano, por de alguna manera llamarlo así, surgían principalmente en el Caribe y en otras zonas del país, toda una serie, digamos, de conjuntos de trabajadores que no tenían un vínculo directo con esa sociedad de artesanos, como quienes, como los trabajadores chinos, los trabajadores italianos, que en principio venían para la construcción del ferrocarril y que, digamos, mientras la preocupación de los artesanos era la educación obrera, la preocupación de los trabajadores chinos e italianos eran sus condiciones de explotación y de sus condiciones de vida paupérrimas. Y igualmente el otro grupo que aparece ahí, que también yo creo que es necesario cuestionar cómo cae eso en términos de la clase trabajadora, tiene que ver con los trabajadores del Caribe insular y peninsular. Entonces, que además vienen con el establecimiento de la United Fruit Company. Entonces, a lo largo de esa primera parte de final del siglo XIX y principios del siglo XX, unas primeras preguntas que surge es cómo repensar una clase trabajadora cuando en nuestra visión, incluso de la historia o de la historiografía costarricense, a veces pensamos una clase trabajadora mucho más anclada a lo urbano, mucho más anclada a esa parte más artesanal y generalmente, y no siempre, digamos, pero sí generalmente lo visualizamos en una diversidad de las trabajadores, y digo trabajadores porque en realidad las fuentes todavía no reflejan mujeres trabajadoras. Rápidamente entonces, con el inicio del siglo XX, nos encontramos ya una explosión de luchas mucho más fuertes en el Caribe y nuevamente otra diversidad interesante porque mientras que en el Caribe estamos hablando de luchas de los trabajadores de los muelles, de los trabajadores de los bananeros, principalmente población antillana, de trabajadores de ferrocarril, de los trabajadores afrocaribeños, de los trabajadores indígenas. En lo urbano estamos hablando de ligas de los obreros, de sociedades de panaderos y ebanistas, de carpinteros, que realmente colocan diferencias en su organización, en su conjunto, como obreros y en sus finalidades. Y así digamos que es un poco lo que yo trato de colocar, es que pasa entonces después, bueno, voy a centrarme en esta ponencia, principalmente inicios del siglo XX, pero quisiera dejar nada más preguntas que me surgen después de la investigación. Entonces, ¿qué pasa después en el siglo, inicios del siglo XX? Porque entonces tenemos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una diversidad de trabajadores que no tienen ninguno de los dos las condiciones básicas de trabajo y en el siglo XX, perdón, en 1920 es cuando empiezan las primeras luchas por ciertas condiciones laborales que se van a fortalecer por el surgimiento del Partido Reformista, pero que quizás, y esa es un poco mi hipótesis de trabajo más amplio, se van a consolidar fuertemente en los años 30 con la llegada de la crisis
del 29, que repercutió fuertemente en algunas condiciones de los y las trabajadores, principalmente el desempleo y además el surgimiento del Partido Comunista. Entonces, ahí van a haber otras condiciones como la consolidación también de sindicatos que ya venían apareciendo con los panaderos y ebanistas, pero que quizás en los 30 es cuando aparece principalmente, digamos, uno de los sindicatos más fuertes que los zapateros. En fin, un poco lo que entonces quería proyectar es que también la diversidad de la lucha de la clase obrera y la diversidad del conjunto, lo que llamaríamos clase trabajadora, es muy complejo. Finalmente, en los años 30 encontramos la lucha por salarios, por la condición de salario mínimo, y aparecen ya con más fuerza, porque sí se venían dando anteriormente, pero con más fuerza, la lucha de las mujeres trabajadoras. Todo esto es el antecedente, entonces, un poco para cuestionar cómo surge la clase trabajadora en Costa Rica y cómo básicamente son ellas y ellos pensar, cómo se piensan ellos y cuándo es que ellos se llaman, digamos, obreros y trabajadoras. No voy a entrar en la distinción de obreros y trabajadoras porque es muy complejo, digamos, ahorita discutirlo, pero lo que sí quiero reflejar es cómo ellos y ellas empiezan a pensarse. Entonces, ¿y cuál es la relación básicamente de esos trabajadores urbanos frente a esos trabajadores caribeños? Escojo entonces básicamente para ejemplificar esta discusión una sociedad que surge en 1909 y que lo que hice metodológicamente es trabajar La Hoja Obrero, que es un periódico de esta organización, para clarificar algunos elementos. Es entonces, siguiendo un poco a Mario Oliva, pero profundizando en este caso específico, es en inicios del siglo XX cuando aparece, ahora sí, en boca de los trabajadores, llamarse obreros, llamarse trabajadores. Es donde empieza a haber formación ya no de sociedades de artesanos, no solamente sociedades de artesanos, sino clubes de obreros y artesanos, y se empieza a hacer un llamamiento a los obreros costarricenses. En el ejemplo que tengo acá, que es de La Hoja Obrera del 31 de octubre, ustedes ven, es un extracto de un artículo que aparece denominado Los Obreros. Y si ustedes leen rápidamente, lo que dice es, son los héroes del trabajo y del pensamiento, ellos que construyen los suntuosos edificios donde el burgués se recrea con lo que no le pertenece, ellos los inventadores del encantado progreso de las naciones. Repito, son los que tienen derecho a hablar y muy alto. Entonces, lo que yo quiero dar a entender es que en efecto, es en inicios del siglo XX donde aparece esta primera denominación de ellos mismos a llamarse obreros, pero es un obrero todavía muy urbano. Vean que no hay una relación, digamos, en esos aspectos. Se llama a la Unión Obrera, se habla de una organización obrera, pero también se habla de una organización obrera con muchos atisbos. Por ejemplo, en el mismo periódico uno puede encontrar diferentes artículos donde ellos hablan de la Unión Obrera como una unión fraternal, solidaria, incluso una unión con Dios. En otros artículos del mismo periódico uno encuentra, digamos, atisbos de más bien de un pensamiento socialista, donde ellos hablan de una unión obrera en esa línea. Y también, bueno, ya hay estudios que se han hecho anteriormente que hablan de que es un periodo también donde el anarquismo tiene una incidencia fuertemente, principalmente por estos obreros. Hay una primera preocupación de una legislación obrera, hay una difusión de la solidaridad y la fraternidad entre los obreros y sigue manteniéndose una educación obrera, una preocupación por la educación obrera. Un artículo también del mismo periódico, el 31 de octubre, del mismo año, hay un obrero, bueno, firmado por un artesano, dice, y es que, bueno, hay una discusión que él hace y termina diciendo, el vínculo del cariño, convirtiéndonos en una familia y el libro llevando luz a nuestros cerebros, he aquí las bases que debe tener nuestro futuro edificio. En ese sentido, entonces, ¿qué intento decir con todo esto? Ya hay una investigación que nos dice que es en este periodo donde inicia la consolidación de esa idea de los trabajadores o como obreros. Yo lo que intento es entonces colocar en el caso de la ponencia que en efecto y tratar de profundizar que es ahí donde en ese periodo y con y entre ellas con la sociedad de trabajadores que hay un llamado y una consolidación de ellos
como trabajadores y como obreros, y que aparecen preocupaciones que son nuevas, que hasta el momento digamos, para los artesanos no eran tan evidentes, como la necesidad de la formación de clubes políticos, la necesidad de legislación obrera, la necesidad de solidaridad y la necesidad de educación obrera. Pero que en la misma discusión de esa línea, digamos, de esa sociedad, nuevamente hay un tipo de clase trabajadora, que es un tipo de clase trabajadora urbana que no tiene las condiciones, digamos, que viven los trabajadores del Caribe, principalmente los trabajadores extranjeros del Caribe y los trabajadores, digamos, que vienen con otras condiciones de explotación. Para finalizar, entonces, rápidamente, porque se hace el tiempo muy, muy complejo, es claro que hay un inicio tardío de la organización de los trabajadores en Costa Rica debido a las condiciones históricas, y eso nos lleva un poco a esta discusión que Katia Marro hablaba en la conferencia central de cómo, por ejemplo, leer esto en relación con la consolidación de la clase trabajadora en Europa, porque en Costa Rica y, bueno, y en algunos países centroamericanos esa consolidación tardía es clara. Hay una visión del trabajador artesanal urbano sin contemplar, como ya dije, en algunos momentos las condiciones de los trabajadores bananeros, principalmente porque al principio los trabajadores bananeros son muy diferentes a la visión del costarricense o de la costarricense que teníamos, ¿cierto? Son digamos, trabajadores afrocaribeños que tienen otras lecturas indígenas y trabajadores, digamos, de otras latitudes. Hay una orientación política tardía, digamos que desde mi punto de vista, si bien hay una influencia socialista y ya José Julián Yaguno ha estudiado que hay una influencia anarquista, desde mi punto de vista es en los años 20, por eso quise hacer un recorrido muy rápido, donde se constituye con más fuerza esa visión política en medio de más o menos entre 1917 con la dictadura de los Tinoco y luego el surgimiento del Partido Reformista, pero desde mi punto de vista es hasta los 30 donde se genera ahora sí una consolidación muy paulatinamente de una conciencia de clase debido a las condiciones de agudización de vida y de trabajo y la aparición y el aporte, digamos, y el acompañamiento, y eso es otra discusión que podemos dar, que hace el Partido Comunista. Entonces, en síntesis, lo que trato de repensar y evidenciar, digamos, con la investigación que estoy haciendo, son dos líneas. La primera, la necesidad de seguir investigando la clase trabajadora en Costa Rica, pero tratando de profundizar en aquellos elementos que parecieran muy concretos, pero que nos dan líneas muy particulares de lo que realmente sucede en Costa Rica. Y la segunda línea es que necesariamente nosotros como trabajo social no podemos seguir hablando casi al vacío de que defendemos los derechos y las condiciones de la clase trabajadora si no entendemos básicamente cuáles son esas condiciones y en qué momento surgen. Eso sería. Muchas gracias, Yesenia, y muchas gracias, compañeros y compañeras. Sonia, muchas gracias, muy interesante. Esta perspectiva me parece a mí diferenciada en la lectura de la historia del país, específicamente del surgimiento de la clase trabajadora. Me toca a mí esta función ingrata de presionarlos con el tiempo, siendo además que son solo 15 minutos, ¿verdad? No es que yo presiono sobre 30, sino todavía es más ingrato presionar sobre 15. Lamento mucho tener que estarles avisando. Muchas gracias. Le daré entonces ahora la palabra a Rodrigo Vares y a Dayana Villalobos con la conferencia Informalidad y Precariedad en el sector servicios, 2 puntos, presentación de resultados. Muchas gracias, Yesenia. Bueno, un gusto, ¿verdad? A todos y todas las que nos acompañan hoy. Para nosotros es igualmente un gusto estar acá en estas jornadas y gracias también a todas las personas que apoyaron en toda la organización, ¿verdad? Y logística que conlleva este evento. Vamos a presentar resultados de lo que fue nuestra tesis, que fue, bueno, defendida en nuestro trabajo final de graduación para licenciatura. Este fue defendido el año pasado. Y vamos a presentar resultados respecto a informalidad y precariedad en Costa Rica. Y lo que hicimos fue una aproximación a las condiciones laborales de la clase trabajadora inserta en el sector servicios específicamente.
Bueno, para comenzar, queremos comentarles previamente cuáles eran los objetivos que nos guiaron en esta investigación. El objetivo general fue desarrollar las particularidades del trabajo informal en Costa Rica en el periodo 2010 al 2018, en aras de una problematización sobre las condiciones de precarización laboral presentes en este mercado laboral. A partir de este objetivo general, se desprendieron 3 objetivos específicos que responden a su vez a los capítulos que desarrollamos en la tesis. Uno en el cual estuvimos preocupados por analizar las condiciones históricas en las cuales se configura el mercado laboral en este periodo de estudio. Seguidamente, uno segundo más analítico en el cual se buscaba evidenciar las tendencias en materia de cumplimiento de derechos laborales en los diferentes segmentos y ramas de actividad del sector terciario de servicios. Y seguidamente, una discusión de las condiciones laborales ya como una manera de síntesis y reflexión final. Tal vez acá es importante, como lo decía la compañera Sonia, nosotros tampoco vamos a dedicar mucho tiempo a todo el tema de categorías teóricas, ¿verdad? O tampoco la parte de contextualización que hubo previa en la investigación. De igual manera, ya la tesis está publicada también en línea, ¿verdad? En la Escuela de Trabajo Social, en caso de que deseen también profundizar más. En este caso, en esta ponencia, vamos a centrarnos específicamente en este análisis de las tendencias, específicamente el capítulo segundo, más del análisis estadístico realizado, seguidamente un estudio de los grupos sociales más afectados, en este caso por la informalidad y la precariedad en el mercado laboral, seguidamente también una serie de estudios de caso con poblaciones específicas, y por último vamos a estar presentando algunas discusiones hacia el cierre de nuestra tesis. Y por último, queremos también tomar un espacio para presentarles algunas futuras líneas de investigación que nos parecen importantes y que se desprenden de nuestro trabajo. Bueno, vamos a empezar un poco con los resultados en cuanto a tendencias que logramos identificar. ¿Qué hicimos? A partir de la revisión y análisis de datos estadísticos del año 2010, 2014 y 2018, ¿verdad? De fuentes como INEC y la NAJO, categorizamos 3 grandes tendencias en cuanto a garantías y derechos laborales, en cuanto a ramas de actividad del sector terciario y en cuanto a algunas variables que vimos que están asociadas a una mayor vulnerabilidad de la clase trabajadora. Por ejemplo, aguinaldo y pago de días por enfermedad fueron de los derechos laborales que tuvieron mayores porcentajes de cumplimiento en los 3 años en estudio o en el periodo en estudio. Horas extra y seguro por riesgos laborales, en caso contrario, fueron los que tuvieron menor cumplimiento. Los grados de incumplimiento eran bastante altos, ¿verdad? Para estos 2 derechos. Y por su parte, hubo también un proceso interesante con el seguro social o el pago de vacaciones, porque se mostró cierto estancamiento. No había ni porcentajes que nos dijeran va mejorando y tampoco nada que fuera empeorando. Era como un estancamiento notorio en el periodo. Respecto a las ramas de actividad, ¿verdad? Del sector terciario, logramos ver o percibir ramas más afectadas como el sector transporte, hoteles y restaurantes, otras actividades de servicio que ahí involucran muchos otros gremios, ¿verdad? La actividad artística y hogares con servicio doméstico, es decir, las trabajadoras domésticas. Y por otro lado, las ramas menos afectadas, ¿verdad? Estaban vinculadas a la administración pública, al servicio de salud y asistencia social, a educación y a entidades financieras y de seguros. Por su parte, estas variables, ¿verdad? Asociadas a una mayor vulnerabilidad, vimos que era muy diferente, ¿verdad? Y acá nos llamaba la atención, por ejemplo, en hoteles y restaurantes, cuando hay una condición de mujer o cuando hay una zona de residencia, específicamente ruralidad. Cuando es un factor determinante, una variable determinante también edad, el nivel educativo, condición migratoria o incluso el tamaño de empresa. Entonces también quisimos ponerlo como, bueno, es una de las tendencias, ¿verdad? Hay verdad en cuanto a que hay más variables que conllevan a una doble o triple vulnerabilización de las personas. Seguidamente, una vez presentado ese análisis estadístico que realizamos en el segundo capítulo, nuestro interés fue profundizar específicamente en las variables analizadas en el capítulo segundo. Específicamente, como lo pueden ver en la filmina, se analizaron 6 variables. Nuestra idea es prácticamente decir que si bien es cierto la precariedad laboral permea todo el mercado de trabajo, lo cierto es que también existen especificidades o particularidades de cómo se da esa precariedad o la informalidad en cada una de las poblaciones. En este caso, nos interesó particularmente en el caso de las mujeres, ver cómo, por ejemplo, la división sexual del trabajo que predomina en una sociedad capitalista se reproduce también en el mercado laboral.
como una gran mayoría de las mujeres se insertan especialmente y con grandes porcentajes en actividades, por ejemplo, lo que es educación, salud y asistencia social, y en las actividades de hogares con servicio doméstico. Como se ve, se va a una reproducción de lo que son las labores de cuidado, crianza y reproducción de la unidad doméstica. Esto ha ampliado el mercado de trabajo. Y por lo tanto, también en nuestra investigación no fue para nada casual que, por ejemplo, la gama de actividad en la cual hubo un incumplimiento de derechos más alto fue la de hogares con servicio doméstico, específicamente el caso de las trabajadoras domésticas. Todo esto implica, obviamente, una invisibilización y desvalorización de las labores de cuidado que ejercen las mujeres. Seguidamente, en cuanto a la edad, pudimos observar que existe una polarización de la precariedad. Es decir, las personas más afectadas serían aquellas que vienen ingresando al mercado laboral, así como aquellas que vienen más bien de salida, las personas adultas mayores. Como por ejemplo, en el caso de los jóvenes se justifica mucho por el tema de la falta de experiencia. En el caso de las personas adultas mayores, muchas veces pasa por el hecho de la exclusión histórica de los mercados laborales formales o también los bajos ingresos que se tuvieron a lo largo de la vida laboral y que eso obviamente se traduce en una pensión baja que los obliga a insertarse en actividades económicas informales. Seguidamente, en cuanto al tema de migración, nos interesó en particular el tema del análisis de la regularización de las personas migrantes, cómo muchas empresas aprovechan de esta no regularización para poder incumplir ciertos derechos laborales, lo cual deja a estas personas en una situación de desprotección jurídica. Obviamente, el tema de la regularización no es una responsabilidad exclusiva de las personas migrantes, pues sabemos que estos procesos son costosos, burocráticos y extensos en el tiempo, pero obviamente es un factor que en este caso repercute. Sin embargo, queremos también aclarar que no solamente esta regularización explicaría la informalidad, sino que también hay que reconocer la existencia de estructuras jerárquicas dentro del mercado laboral que explique también esta precarización. Seguidamente, en el caso del análisis de zonas urbanas y zonas rurales, nos enfocamos específicamente en zonas rurales, en los cambios que se han dado históricamente en el agro, como por ejemplo muchas personas han sido expulsadas del agro, las actividades complementarias o inclusive nuevas industrias como lo son el turismo, y como inclusive esta industria turística no ha sido una respuesta distinta en términos de condiciones laborales a lo que fue el agro, porque se mantienen lo que son esquemas de precarización y flexibilización en ellos. Seguidamente queremos enfocar también el tema de las credenciales educativas o el tema de la formación académica. Si bien es cierto, existe una hipótesis según la cual, por ejemplo, la educación está asociada a una mayor formalidad en el mercado laboral, lo cierto es que también encontramos casos contrarios en los cuales personas, por ejemplo, que tienen una educación técnica universitaria, se ubican en puestos de trabajo en los cuales no se les cumple sus derechos fundamentales, o por ejemplo terminan insertándose por la propia situación de crisis estructural a nivel de desempleo en las economías capitalistas, en actividades, por ejemplo, lo que es Uber, en las cuales obviamente no hay un salario mínimo, no hay condiciones laborales básicas y termina siendo una alternativa para estas personas que, aún teniendo una calificación alta, no pueden insertarse en un mercado laboral formal. Por último, con el tema de tamaño de empresa, queríamos destacar el peso que tienen, por ejemplo, las micro, pequeñas y medianas empresas y como ellas, de alguna forma, también tienen dos configuraciones. Algunas de ellas que tienen un carácter más de subsistencia y otras de acumulación. Es decir, estas últimas lo que buscan es tener esta estructura con el fin de reducir costos laborales. Y también nos interesa cuestionar este prejuicio existente según el cual las grandes empresas son sinónimo de formalidad. Pues también en nuestro análisis estadístico encontramos que muchas veces en empresas de más de 100 trabajadores se dan incumplimientos importantes en determinados derechos laborales. Por otro lado, en cuanto a resultados que también nos parecen importantes compartir, fue que de todas estas ramas de actividad que encontramos que están mayormente vulneradas, ¿verdad? Y que tienen mayores grados de incumplimiento, dijimos, bueno, esto es lo que nos dice la estadística, vamos a ver, ¿verdad? Con la gente que está ahí, ¿verdad? Que conoce el tema y que trabaja en el día a día. En cuanto a transporte, ¿verdad? Aquí fue donde involucramos un tema también de entrevistas a diferentes personas, ¿verdad? Vinculadas a cada una de las áreas. En cuanto a transporte, centramos en transportistas, autobuseros, ¿verdad? O conductores de taxi. Incluso, bueno, tuvimos que recurrir en este caso a revisión bibliográfica para hacer una triangulación y poder buscar temas también de Uber o Didi. Pero de igual manera, bueno, repetimos, ¿verdad? El tema de análisis de condiciones precarias por extensas jornadas, por no pago de horas extras, por no pago de aguinaldo. Esto en cuanto a las variables de derechos que ya se habían mostrado estadísticamente. Y hubo un tema muy importante que surgió y fue el impacto en la salud, tanto física y emocional, de estas personas trabajadoras, ¿verdad? Al estar en extensas jornadas,
se ven expuestas a altas temperaturas, a movimientos repetitivos, a mucho ruido y muchas vibraciones, y esto a la larga termina agravando su condición de salud. Entonces, en cada uno van a encontrar tanto como el análisis de estadísticas, ¿verdad? De este grado de incumplimiento, y un eje transversal que quisimos como sumar, como ir más allá. En cuanto a hoteles y restaurantes, por ejemplo, hicimos un análisis, o fue muy importante poner sobre la mesa que por algún lado se decía, bueno, el sector está creciendo, ¿verdad? Se están dando más empleos, tiene que ver o tiene relación con el incremento en la actividad turística, y sin embargo esta actividad sigue apareciendo dentro de las que tienen más grados de incumplimiento. Entonces, no necesariamente, ¿verdad?, que haya un incremento en la actividad turística, que hayan más empleos para esta actividad de servicios, quiere decir que se están brindando condiciones dignas de trabajo para estas personas. En cuanto a trabajadoras domésticas, vimos el hecho de la vulnerabilidad laboral que tienen y que está muy vinculada incluso a una violencia estructural, a una violencia de género por su condición de mujer y a una violencia de clase, porque muchas de las personas terminan siendo también personas, ¿verdad?, migrantes o de otro estrato. Entonces, este análisis en cuanto a estas variables fue sumamente rico, ¿verdad? Y también fue discutido como decía Rodrigo antes, la desvalorización por ser mujeres, ¿verdad? O la desvalorización por los roles de tareas de cuidado en la casa. Otra área importante fue el arte, el sector artístico, ¿verdad? Acá discutimos sobre todo una paradoja en cuanto a que hay políticas, hay promoción de políticas culturales, ¿verdad? Y sin embargo sigue siendo un escenario precario para las personas que trabajan en el área artística. Aquí se devela entonces una contradicción estatal en cuanto a que es el mismo Estado el que promociona estas políticas culturales y sin embargo no garantiza que las actividades que estén surgiendo se den en condiciones dignas para las personas trabajadoras. Esta otra que decidimos colocar fue el gremio de peluqueros, estilistas y afines. Ese se encuentra dentro de otras actividades de servicios. Como les dije antes, esta actividad tiene varios gremios, ¿verdad? Elegimos en este caso, se muestra, bueno, la feminización nuevamente del gremio, ¿verdad? Sobre todo se discute mucho el tema de la contratación actual por servicios profesionales, no tienen un salario fijo, en muchos casos les pagan por horas o por comisiones, y sobre todo también mostraron su interés por posicionarse ya como una actividad, por visibilizarse más, porque al estar entre una rama con muchos otros gremios, se les impide que se les reconozcan muchos derechos, muchas garantías, ¿verdad? Y entonces ya también están interesados e interesadas en colocarse como una actividad. Por último, decidimos profundizar también en seguridad privada, y en hay un tema también interesante, tiene mucho que ver con las contradicciones estatales, ¿verdad? Y es que hay alto grado de incumplimiento en derechos laborales, y también vimos que el Estado subcontrata muchas de las empresas de servicio, ¿verdad? Que están con bajas condiciones, con bajos grados de cumplimiento de derechos laborales. Y seguidamente vamos a presentar algunas discusiones que pudimos realizar una vez presentado este análisis un poco más allá de los datos estadísticos. Nos interesó mucho en nuestra tesis cuestionar esta posición del dualismo, que es una perspectiva de análisis del mercado laboral según la cual la informalidad estaría relacionada, por un lado, a la no calificación de las personas trabajadoras y por otro, la baja productividad de las empresas. Nosotros más bien queremos posicionar que el mercado laboral no funciona de esta manera dual, entre calificados y no calificados, entre personas que tienen derechos y no tienen derechos, sino más bien una estructura multisegmentada en la cual podemos visibilizar al menos 3 segmentos. En este caso, una precariedad o informalidad laboral excedentaria relacionada con todas estas personas que son excluidas de los mercados laborales formales, que están en condiciones de total desprotección, pero también, por ejemplo, visibilizar una que hemos llamado precariedad flexible, que es básicamente un segmento del mercado laboral en el cual son personas que tienen, por ejemplo, cierto nivel de calificación, determinadas habilidades que en principio se premian en el mercado laboral, pero aún así tienen condiciones precarias. Por ejemplo, el caso de los servicios profesionales es muy relevante considerarlo. Y también pues, reconocer que existen ciertos sectores en el mercado laboral que tienen una relativa estabilidad, pero también siempre con la posibilidad
de que se puedan dar incumplimientos en sus derechos laborales. Ok, los otros dos, colocamos en discusión también muy importante las agendas en disputa y acá cómo tienen relación y vínculo tres actores muy importantes, el Estado, las empresas y los sindicatos, ¿verdad? Por un lado, esta contrariedad estatal de promover políticas de empleo, perse que estos no sean condiciones dignas o no garanticen condiciones dignas para la población o la clase trabajadora. En cuanto a empresas, ¿verdad? Y siguiendo la lógica neoliberal actual, que hay mayor flexibilización y en Costa Rica una tendencia al antisindicalismo. Y el tema de sindicatos, ¿verdad? Que actualmente, bueno, hay un corte en contra de los sindicatos en el sector público y en el sector privado también, cómo va más por un proceso de negociación individual, ¿verdad? O con otras áreas como el solidarismo. Y en cuanto a la flexibilidad laboral, colocamos un gran reto, porque bueno, la flexibilidad laboral la vimos constante en todo el sector terciario, y el reto de las personas de la clase trabajadora de administrar su tiempo personal y familiar, ¿verdad? El no tener un horario o el tener que trabajar fines de semana, cuánto me queda para compartir con mi familia o en actividades diferentes. Y esto también tiene afectación en la salud de las personas. Bueno, ya para finalizar, más que presentar las conclusiones de nuestra investigación, de alguna forma estas ya han sido desarrolladas en el propio análisis que hemos presentado. Por ese motivo queremos dedicar esos últimos minutos más bien a presentar algunas líneas para futuras investigaciones, pensando en las compañeras acá docentes, investigadoras, también las compañeras que están en este caso cursando la carrera. En primer lugar, queremos destacar que el tema que analizamos, específicamente sobre condiciones laborales, sobre mercado laboral, ha sido un tema ausente. Nosotros en el estado de la cuestión, por ejemplo, pudimos constatar que en lo que son las ciencias sociales, lamentablemente es un tema que ha estado relativamente relegado. Y en trabajo social la situación es todavía más fuerte. Por ejemplo, nosotros únicamente pudimos identificar tesis, tanto en la sede Rodrigo Facio como en la sede Occidente sobre este tema en el periodo de finales de 1990 y en el periodo 2009-2013, por lo cual implica que, por ejemplo, en los últimos 7 años, excluyendo nuestra investigación, nos hayan dado investigaciones en esta línea, a pesar de que estamos viviendo justamente un periodo histórico de gran deterioro de los derechos laborales. Entonces, por ahí es una alerta que debemos de tomar en cuenta para saber que debemos investigar este tema. Seguidamente, como también lo destacó Sonia en su ponencia, no dejar de lado nuestra propia centralidad que tiene el análisis de la categoría trabajo, en este caso trabajo asalariado, como muchas veces olvidamos que nosotros y nosotras mismas tenemos esa condición, que nosotros nos insertamos en el mercado laboral con una serie de condiciones que han cambiado en los últimos años y que esto es central para partir de cualquier investigación de la realidad social que estemos realizando. Seguidamente, en nuestro trabajo nosotros incorporamos todo un análisis de datos estadísticos que nos pareció que en muchas investigaciones en trabajo social se privilegia erróneamente una idea de lo cualitativo, ante lo cual se piensa, por ejemplo, que lo cuantitativo es propio del positivismo o que es propio de la economía, de la sociología, cuando también en trabajo social consideramos que tenemos herramientas para poder analizar la realidad social y trascendiendo esos datos que se nos presentan en el análisis. Por eso nos parece muy importante también que podamos reforzar en la carrera, en los cursos, en las prácticas, este análisis de datos cuantitativos que sin duda nos permitirían ampliar nuestro horizonte en las perspectivas de investigación que tenemos, tanto en los cursos como ya en procesos de tesis y seminarios. Y finalmente nos parece también un gran reto el tema del compromiso con el trabajo de organizaciones sindicales y gremiales. Por ejemplo, en las prácticas sería importante considerar algún trabajo con sindicatos, con organizaciones que se están formando para defender sus derechos laborales y poder hacer ese acompañamiento siempre desde lo teórico y lo práctico, ¿verdad? Desde los conocimientos que tenemos o formamos en la carrera y también con las herramientas profesionales con las cuales disponemos. Entonces, básicamente esa es la reflexión que queremos dejar para finalizar nuestra ponencia y les agradecemos todos los comentarios y preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Dayana y Rodrigo, bueno, muy interesante. Igual desearía tener más tiempo para escuchar porque sé que hay más información que ustedes no lograron presentar. El hacer una síntesis y un resumen debió haber sido un ejercicio muy difícil con tantos datos, pero en fin, nos dejan muchos
resultados interesantes y grandes preocupaciones, Dayana y Rodrigo, sobre la situación, ¿verdad?, laboral en Costa Rica. De nuevo, muchas gracias. Yo pasaré entonces a darle la palabra a el doctor Freddy Esquivel con su ponencia Cooperativismo Latinoamericano en el siglo XXI, el caso de Costa Rica. Muchas gracias. Voy a presentar acá una cosita. Sí se ve, Yesenia, ahí se logra ver. Sí, Freddy, se ve. Bueno, buenos días. Igual que las exposiciones que me anteceden, que me gustaron también mucho, y mis felicitaciones tanto a la doctora Angulo como a los compañeros Rodrigo y Dayana, muy interesante. Creo que haciendo un balance sobre esta misma línea de lo que es la jornada de investigación y tomando esas dos exposiciones anteriores y la mía, es posible concluir que en nuestro campo profesional la investigación sobre la clase trabajadora, la clase obrera, el movimiento de las personas que dependen de la venta de su fuerza de trabajo en Costa Rica, tiene una producción bastante escasa y ahí es un buen contrapunto para hacer una inflexión sobre lo que implica hablar de la cuestión social en el campo del trabajo social cuando no conocemos, digamos, con certeza, detalle o por lo menos alguna autoridad sobre la materia para poder entrar a discutir esos asuntos. Y creo que se relaciona bastante bien con lo que Katia Marro presentó en su exposición inicial de las jornadas, de lo que implica discutir esto en los contextos propiamente donde la profesión se ejerce. Es un buen llamado de atención, tanto en materia curricular como de acción social y docencia. Por esa misma línea, yo estoy presentando esta mañana el resultado de un ejercicio académico que culminó en un artículo que se publicó en Uruguay en la revista Edelcop sobre el tema del cooperativismo latinoamericano, pero centrándome fundamentalmente en la condición de Costa Rica en ese siglo XXI, marcando algunos aspectos tensos sobre este movimiento, que igual en la bibliografía que uno identifica en nuestro campo de trabajo social es muy limitada la producción y cuando se trata del tema del cooperativismo hay como algunos deslocamientos también históricos en su análisis. Yo vengo detrás de este tema por una cuestión particular. Ya desde el 99 había hecho una presentación en el Congreso Nacional sobre el tema del trabajo social en el campo del cooperativismo y los resultados de ese entonces ya indicaban, digamos, un alejamiento, un extrañamiento del trabajo social con este movimiento social, que integra dos cosas. Es un movimiento social. En Costa Rica tiene una condición de movimiento social constitucionalmente respaldado. Tiene que ver con la cuestión social, porque justamente el movimiento cooperativista aparece en uno de los escenarios históricos donde se caldean las tensiones entre capitalistas y obreros y obreras. Y por otro lado, nosotros como una categoría que se reproduce en este ámbito, también la interrogante sobre nuestro ejercicio profesional. Y eso derivó posteriormente en la dirección de este trabajo que yo les propuse a Daniel y a Vanessa en el año 2016, que eran estudiantes de la carrera de Trabajo Social en la sede del Caribe, que investigáramos cuál era el desarrollo profesional del trabajo social en el mundo cooperativista, tanto por la saturación del trabajo en el Estado costarricense como por la búsqueda de poder entender otros nichos ocupacionales. Y los resultados también, bueno, fueron muy limitados, un número prácticamente insignificante en términos porcentuales para el gremio de trabajo social, y es posible concluir, digamos, que no ha tenido una trayectoria de legitimación delante del movimiento cooperativista, la profesión de trabajo social en Costa Rica, que no es lo mismo como en otros países, no sé, que teníamos cercanía como en Uruguay, en Argentina, inclusive en Cuba. También ver cómo fue que llega a trabajo social más recientemente algunas cooperativas que tienen un determinado perfil en el actual proceso de especulación financiera de capital.
Y bueno, también había yo había trabajado con una entidad internacional, el Centro Cooperativo Sueco Internacional, que trabajé en un periodo en el tema de asesoría para la fundación de cooperativas con mujeres en zonas de alto riesgo en Costa Rica. Y bueno, finalmente este artículo que se me invitó a presentar es parte de los requisitos que presenté para ingresar al doctorado en trabajo social, que solicitan publicación actualizada para postularse. En términos generales, es posible concluir que el movimiento cooperativista es un movimiento internacional. No es una cosa que tiene un lugar solamente en Costa Rica ni América Latina, sino que es un movimiento internacional que traspasa continentes y es un movimiento que tiene una estructuración muy bien lograda. Son muchas décadas en que el cooperativismo ha madurado a lo largo del tiempo, a la sombra del capitalismo, por supuesto. No era ese el proyecto original del movimiento cooperativista, más terminó siendo, inclusive vamos a ver ahora más adelante, siendo bastante funcional a los intereses del gran capital internacional. De hecho, digamos, para el año 2015, se estimaba que el 41% de las cooperativas en el mundo estaban en el ámbito de los seguros, cosa que si uno lo coloca en el marco de la crisis de 2008, con toda la cuestión del crack financiero o inmobiliario, tiene una razón interesante. Y junto a ello también el sector cooperativista se ha movido mucho a lo que es el tema de la intermediación bancaria, al tema de la estructura financiera, de servicios, y como mucho de lo que está sucediendo con el desarrollo del capitalismo, pues, la estructuración de la parte agrícola, la parte propiamente de la materialidad, de la reproducción de bienes para la vida, se ha ido alejando justamente por darle seguimiento a esta reproducción contemporánea del modo de producción capitalista. Y bueno, el cooperativismo no ha sido un obstáculo en la expansión y el desarrollo del capitalismo a nivel internacional. De hecho, China tiene un número importantísimo de cooperativistas. Por ejemplo, solo en China, para poner un ejemplo coetáneo, hay 180 millones de personas asociadas al movimiento cooperativista. En Estados Unidos, uno de cada 4 personas se reproduce también en este movimiento. Por lo tanto, estamos hablando de un movimiento que no es de poca monta en las relaciones más amplias del capitalismo internacional y en lo que hoy día estamos viendo como crisis estructural. Otra cosa que también es interesante es este tipo de empleo que el movimiento cooperativista genera, que en algún momento se pensó que era una estructura de protección social para la clase trabajadora, donde iba a generar determinados bienes, determinadas condiciones privilegiadas a quienes se incorporaran al cooperativismo. Sin embargo, en la actualidad eso no es cierto. No sé, las mismas condiciones de vulnerabilidad, superexplotación, marginalización que se vive en el mundo del trabajo penetraron en el mundo cooperativista y golpearon principalmente, por ejemplo, a los cooperativistas de las zonas como las nuestras, del área del capitalismo periférico, y especialmente, por ejemplo, también a las mujeres. Entonces, el cooperativismo como movimiento social, a pesar de que su estructura ideológica, organizativa, trataba de robustecer la protección social de las personas agremiadas a este marco, que inclusive es muy interesante ahora que Sonia lo mencionaba, cuando empezaron a llamarse obreros y trabajadores acá en Costa Rica, las personas, es también interesante esta idea de que este segmento se distingue mucho y se autollaman, bueno, reconocerse como cooperativistas. Eso pareciera ser como que da otro escalón en las relaciones de clases y pareciera ser que se desprenden de la clase obrera y se desprenden de la burguesía y quedan como en un espacio independiente fuera de ese conflicto de clases, ¿verdad? Y absolutamente falso. El movimiento cooperativista está cruzado por las relaciones y tensiones de clases. Y bueno, a ello podríamos agregar que es cierto que el cooperativismo aporta a los productos internos brutos de los países, aporta a la generación de trabajo directo e indirecto, y también se ve cruzado por las transformaciones que se están dando en la economía internacional.
Una de las primeras cosas que nosotros vimos cuando hicimos el estudio con Daniel y Vanessa sobre trabajo social y cooperativismo fue el tener el cuidado de no caer en la trampa de entender esto como lo que hoy día se llama economía social solidaria, ya que para nada el cooperativismo aparece en este marco de presupuestos posmodernos, de lecturas de este tipo de movimientos sociales colocadas como, con esas nomenclaturas de economía social solidaria, sino que nos fuimos a rastrear el propio origen del capitalismo que se da, perdón, del cooperativismo que se da en la base de la reproducción del capitalismo industrial, y ahí podemos ver que llamarle economía social solidaria al cooperativismo es desmembrarlo históricamente, ¿no? El cooperativismo tiene una naturaleza histórica en las tensiones y reproducción de la vida social capitalista distinta, que hoy día se le refuncionaliza como metiéndola en un saco con otro tipo de prácticas como el emprendedurismo, por ejemplo, tratando de darle las mismas condiciones, pero en realidad históricamente y productivamente y socialmente no es así. Cosa que también sucede, como paréntesis, con el movimiento solidarista de Costa Rica, que es mucho anterior a lo que esto que hemos venido entendiendo como economía social solidaria. En el caso costarricense, ya propiamente en el siglo XXI, sí, claro, es posible aceptar que el cooperativismo tiene un arraigo político, institucional, constitucional, como les decía, y en la socialización y la sociabilidad de la vida cotidiana de las personas. Vean, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene contenidos de cooperativismo en sus planes de estudios para la educación primaria y secundaria. Hay centros educativos que están especializados en formar a los muchachos y las muchachas en el tema cooperativista. Pero además de ello, podemos ver que en Costa Rica este tema del desarrollo del cooperativismo también se ha oscilado en las propias crisis de la base estructural que le dio forma, que es fundamentalmente la socialdemocracia. O sea, el cooperativismo y la socialdemocracia en Costa Rica, junto con el Estado socialdemócrata que se creó después de la Segunda República, vamos a encontrar ahí una relación muy orgánica, y podríamos decir que los embates que ha tenido la socialdemocracia han golpeado también a este movimiento que tenía una fuerte relación con esa estructura político-ideológica. Aunado a ello, también se puede señalar que para el siglo XXI el movimiento cooperativista también ha sido señalado por toda una serie de actos que han lesionado, digamos, su estructura, por ejemplo, los casos de corrupción, de quiebras de cooperativas, de malversación de fondos, e inclusive, bueno, recientemente volvió a salir en los Pandora Papers, pero también se hacen señalamientos ahí sobre organizaciones cooperativistas que ya habían sido señalados en los Panama Papers también por lo que es la evasión fiscal, la creación de estructuras para evitar resarcir aquellas responsabilidades fiscales y tributarias que tienen con los países. Entonces, el movimiento cooperativista en la actualidad en Costa Rica tiene un lugar preponderante, importante, como un campo de generación de empleo, como un área de reproducción de la vida social que contribuye a estas dinámicas, pero su tendencia es cada vez más funcional a la forma en que el capitalismo se reproduce. Si en algún momento la economía costarricense estaba más dirigida hacia la base de producción agrícola, el cooperativismo actuaba ahí. Posteriormente al ámbito de servicios se amolda ahí. Y hoy día, que es una de las conclusiones que tuvieron Daniel y la compañera, el ámbito de la intermediación financiera, el ámbito del campo de préstamos, de todo lo que tiene que ver con financiamiento, es una de las áreas que el cooperativismo ha explotado también para generar créditos, utilizando recursos públicos que se le trasladan a las cooperativas con un determinado monto de porcentaje para préstamo, y ellos especulan prestándole luego a sus cooperativistas con otro monto, sacando un rédito de un dinero que sale generalmente y con un significativo valor de las arcas públicas. Entonces, tal vez como para señalar y para terminar acá rápidamente, nosotros encontramos que en el campo del trabajo social se abre un espacio ocupacional para esta profesión en el sector cooperativista hoy día, pero provocado por los trastornos que está generando el sobreendeudamiento, la morosidad, que estas mismas cooperativas financieras han potenciado, siguiendo esta propia dinámica de reproducción especulativa que el capitalismo ha tenido a nivel internacional y, bueno,
refractado en la realidad de nuestro país. Entonces, para no abusar más del tiempo, doctora, quedo para las preguntas posteriormente. Gracias. Bueno, muchas gracias también a Freddy por el ejercicio de síntesis y también de resumen de los resultados de sus investigaciones y reflexiones al respecto. Muy interesantes las tres exposiciones. Yo quisiera, antes de abrir un espacio para los comentarios y las preguntas, señalar solamente un par de ideas en cada uno de los espacios, ¿verdad?, que acabamos de tener de discusión y de reflexión sobre resultados de investigaciones que son mucho más amplias de lo que 15 minutos podrían permitirnos entender y aprender. En el caso de Sonia Angulo, ella nos trae para reflexionar un elemento muy importante no solamente en la historia del país, sino particularmente en el desarrollo de las relaciones de producción capitalista en Costa Rica, y es justamente el surgimiento histórico de la clase, de lo que ella denomina la clase obrera. Esta transición, Sonia, que usted nos permite comprender sobre las organizaciones de artesanos y el tránsito a una organización de trabajadores en tanto clase, justamente de la mano con la consolidación de la producción capitalista en Costa Rica, nos permite justamente entender cómo la incorporación paulatina de la producción costarricense a este modo de producción en aquel tiempo mucho más joven que ahora, trae necesariamente de la mano la organización de una clase, ¿verdad?, que en ausencia de la producción capitalista obviamente no existía. Eso de repente parece muy obvio, pero cuando una ve ese tránsito, ¿verdad?, que usted nos va presentando de configuración de un grupo de personas en cuanto a clase, con intereses en cuanto a clase, ¿verdad?, eso de alguna manera nos remite necesariamente a entender ese proceso histórico más amplio de acumulación de capital y las categorías históricas que a partir de eso se generan como nuevas en las relaciones sociales en el país. En el caso de Dayana y Rodrigo, yo decía cuando ellos terminaron, son los resultados muy interesantes, ¿verdad?, de su investigación, pero al mismo tiempo muy preocupantes, ¿verdad? Ellos nos presentan, yo quisiera resaltar dos elementos que a mi criterio debemos mirar con mucha atención, que es lo que pareciera Rodrigo y Dayana han sido mitos, ¿verdad?, que tienen que ver con el hecho de que la precarización en términos de los derechos laborales se restringe a los sectores de la clase trabajadora menos calificados. Ustedes nos dicen, eso no está pasando, ¿verdad? Y además a los sectores productivos o ramos productivos más pequeños, como si el hecho de ser ramos productivos más amplios y desarrollados estuviera acompañado por un ejercicio del derecho laboral acogido a la norma. Ustedes nos dicen, eso tampoco está pasando y nos lo muestran los datos. Eso para mí es muy importante porque de alguna manera ustedes también nos colocan retos muy interesantes, y es ese temor de alguna manera, ¿verdad?, que nosotros, sobre todo en las ciencias sociales, tenemos a los números, ¿verdad? Eso me remite de alguna manera a una dicotomía que se ha venido reproduciendo en algunos espacios sobre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿verdad?, que nos hace privilegiar eso que llamamos cualitativo, ¿verdad?, como una investigación de mayor cualidad, ¿verdad? Hay debates interesantes sobre el hecho de que no hay una dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿verdad? Y al final de cuentas, como ustedes nos hacen ver, las instituciones y los organismos internacionales nos dan muchos datos que nosotros, en la particularidad de una investigación de TSG, no podríamos producir porque es muy caro producir esos datos. Pero el análisis crítico e histórico de esos datos no necesariamente lo hacen esas instituciones y esas organizaciones, ¿verdad? Ustedes nos traen una lectura muy interesante justamente sobre esos datos. Y finalmente Freddy nos hace un repaso justamente por el origen del movimiento cooperativo en Costa Rica, de la organización cooperativa en Costa Rica, señalando lo que a mí me parece ser
algunos elementos que nos permiten entender la reproducción del cooperativismo en el conjunto de un proceso histórico más amplio que es justamente el proceso de acumulación de capital, ¿verdad? No hay, pareciera, indicios para pensar el cooperativismo como un proceso histórico, como un momento histórico aislado, perdón, del proceso más amplio de producción y acumulación de capital social total. Eso me parece también que es muy importante, no solamente en términos teóricos, sino también metodológicos. Una vez hecho este resumen, en realidad no es un resumen, no pretendía hacer eso, pero quería señalar algunos elementos importantes para provocar aún más las preguntas y los comentarios que ya ustedes han hecho bastante bien, han colocado muchas provocaciones. Quisiera entonces abrir el espacio para comentarios y preguntas de las personas que nos acompañan acá y también en las redes, que pueden hacerlo a través de los espacios de comunicación e intercambio escrito que las plataformas tienen. Bueno, mientras van surgiendo algunos comentarios, yo sin querer abusarme de las y los expositores, quisiera también hacer unas preguntas muy puntuales para que nos amplíen las cuestiones que ustedes nos colocan ahora. Yo quisiera preguntarle en primer lugar a Sonia, si ella en su investigación, especialmente sobre el surgimiento de la clase trabajadora, ella ha podido ver cuál es la relación, por lo menos en ese inicio donde usted se ubica, ¿verdad? Históricamente, cuál es la relación del Estado costarricense con ese movimiento de la clase trabajadora. Hay me parece a mí, Sonia, aunque no es el periodo de estudio que usted nos trae hoy, pero hay una tendencia a veces, no digo que así sean todos los historiadores, pero a veces, por lo menos en la generalidad de la población, a romantizar lo sucedido, particularmente en la década de los 40, las articulaciones políticas y materiales que se dieron ahí. Pero eso no quiere decir que realmente haya habido una articulación ideológica más allá, digamos, de lo que las condiciones históricas demandaban en ese momento, y el Estado en todo momento cumple su función histórica, ¿verdad? Entonces a mí me interesaría ver, Sonia, qué es lo que usted ha podido identificar. Yo sé que no es el objeto de estudio, pero me gustaría saber si hay alguna cuestión que ha salido ahí interesante en términos de la relación que el Estado, incluso de la reacción, podría decir uno, de la reacción del Estado frente a la configuración de esa organización de clase que usted estudia. En el caso de Rodrigo y Dayana, yo quisiera preguntarles si a ese panorama tan preocupante que ustedes nos colocan hoy, ustedes han podido, aunque yo sé que no era parte también de la ubicación histórica de ese objeto, si ustedes como investigadores tienen algunas reflexiones en términos de lo que este momento histórico de pandemia significa justamente para la agudización de la precarización de los derechos laborales de la clase trabajadora en Costa Rica. Yo insisto, sé que no formaba parte, ¿verdad?, de su propuesta de investigación, pero me imagino una siempre como investigadora queda, ¿verdad?, atento a la lectura y el desarrollo del objeto de estudio, y me gustaría que ustedes profundizaran un poco sobre eso. En el caso de Freddy, a mí me gustaría también preguntar si él considera que hay alguna ruptura de la organización cooperativista en relación con ese proceso que yo refería antes, más ampliado de acumulación de capital. Si es posible decir que el cooperativismo se desarrolla más al margen de lo que significa la valorización. Usted incluso habla de que hoy en día el sector cooperativista se mueve más en el ámbito de la valorización del valor, ¿verdad?, y no de la producción de valor. Si esto significa o podría permitirnos decir que hay
un desarrollo del cooperativismo al margen del proceso de acumulación de capital, o si no hay diferencias, ¿verdad?, en la naturaleza de esa organización. Usted ya señalaba algunos elementos, pero me gustaría que profundizara al respecto. Y repito, perdón, antes de darle la palabra a Sonia, a Dayana, Rodrigo y Freddy, que pueden hacer sus comentarios en el chat o en las redes. Dice, me puedo expresar, pero no lo que me preguntó, sino una pregunta a Rodrigo y Dayana y un comentario a Freddy de la Claro, exposición. Sonia, adelante. No, bueno, primero exponerles mi felicitación y me parece una investigación muy interesante a Rodrigo y a Dayana. Yo la veré ahora, terminando esto, iré a leerla porque me parece que brevemente yo estaba reflexionando cómo yo pensaba en el siglo XX esas, digamos, condiciones de explotación y de trabajo de lo que podemos llamar ahorita una clase, digamos, trabajadora muy diversa, y ustedes hablaban en el siglo XXI de un sector informal que tiene, digamos, características incluso muy diferentes a las que yo estoy hablando, pero que en las condiciones de trabajo y de explotación uno podría pensar que, bueno, entonces básicamente fue muy pequeño el tiempo, y eso habrá que analizarlo posteriormente, en el que realmente se vivieron condiciones laborales realmente, llamémosle estables, digamos, para no llamar otra palabra, porque todo lo primero, por lo menos todos los años del final del siglo XIX hasta el inicio del siglo, mediados del siglo XX, las luchas fueron por mejorar condiciones de trabajo. Y ustedes en el siglo XXI, muy poco tiempo, en realidad muy pequeño el tiempo, 60 años o menos, tenemos más bien otra vez la precarización más agudizada. Entonces, realmente incluso yo diría que es muy poco el espacio en el que hubo cierto cumplimiento de condiciones laborales. Pero bueno, yo quería decirles eso como comentario y preguntarles si ustedes analizaron, digamos, o pudieron ver cuáles son las posibilidades de organización del sector informal estudiado, ¿verdad? Porque ustedes hablaban y eso es claro, de que hay una persecución, digamos, a la organización sindical. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de organización de este sector informal que ustedes estudiaron? Esa es mi pregunta para ustedes. Y con Fred el comentario es, yo pensaba mucho en la lógica funcional que siempre han tenido las cooperativas, que si se me permite, se han idealizado y se han visto en términos, la cooperativa en Costa Rica siempre ha tenido una lógica de idealización, pero la cooperativa vino mucho, por lo menos en lo que yo he estudiado, a responder, a tranquilizar y a quitar el conflicto, por ejemplo, cuando iniciaron por el tema de la lucha por tierras en los sectores campesinos. Entonces me parece que usted lo dice muy claro, pero me parece muy interesante esa función parasital, si me permite decirlo, de las cooperativas, que se ubican en los espacios, digamos, de reproducción, de acumulación, pero que también tienen una lógica de calmar, por lo menos en el caso del surgimiento, que es lo que yo he podido analizar, de calmar aquellos conflictos sociales y cómo la cooperativa también siempre ha estado vinculado, como usted lo coloca, a la socialdemocracia, pero particularmente al interés digamos, de generar cooperativas institucionales, por decir así, estatales, digamos, frente a las cooperativas más pensadas desde la lógica, por ejemplo, de campesinos y campesinas, venían todas las cooperativas institucionalizadas. Entonces, yo quisiera un poco establecer alguna discusión sobre ese punto porque me parece muy interesante. Sonia, no sé bueno, pregunto si hay alguna otra pregunta, ¿verdad? Y si no, entonces empezaríamos tal vez en primer lugar usted respondiendo, pasaríamos a Dayana y Rodrigo y a Fred. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí hay un comentario de felicitación para los expositores y un agradecimiento también por las exposiciones. Veo la mano de Ruth Rodríguez levantada, entonces también le doy la palabra. Sí, yo tengo una pregunta para cada
uno de los expositores. La primera sería con el surgimiento de estos movimientos, ¿verdad? Y como decía la doctora Sonia, surge prácticamente con la huelga bananera. Me deja como la duda de si esa cultura del tico, como por el miedo a pelear por sus derechos, hace que esa huelga se inicie prácticamente con los italianos y los chinos. Esa sería mi primer consulta. La segunda es con respecto a la ley de las jornadas de 12 horas. No sé si tal vez ellos investigaron un poquito sobre esto o si tal vez tienen alguna respuesta. Mi duda es si esta ley llegaría a agudizar las malas condiciones que tienen los trabajadores o si más bien sería como un recordatorio de cumplimiento de ley. Y la tercera es sobre el movimiento cooperativista, que como usted lo mencionaba, hasta qué punto, bueno, esta gran cooperativa, ¿verdad?, que hay en Costa Rica, que está dentro de de los Pandora Papers, ¿verdad? ¿Hasta qué punto debe dejar de ser cooperativa? Porque ya se vuelve en más bien una carga para el país. Ruth, muchas gracias por sus preguntas. Igual, si hubiera alguna pregunta adicional, hacemos una segunda ronda. Yo les pediría a Sonia, Dayana, Rodrigo y Freddy que nos refiramos a las consultas en 5 minutos. Yo también les avisaré cuando han transcurrido. Muchas gracias. Bueno, a ver, la exposición que yo hice no refleja toda la discusión que hay detrás, digamos. Yo no discutí cómo, digamos, hay una serie de condiciones históricas que van determinando a esa clase trabajadora. Me centré básicamente en cómo existe una relación o no entre las diversas expresiones de la clase, de lo que yo llamo ahorita, y en términos del proceso de investigación que estoy haciendo clase trabajadora, pero puede ser que con los resultados vaya y con las investigaciones vaya cambiando un poco esa precisión. Entonces, Yesenia y compañeras y compañeros, hay una parte sí que tengo en relación con el Estado, no es el elemento principal de investigación, pero definitivamente cuando uno analiza, digamos, la organización laboral, pongámoslo así en términos más generales, y necesariamente tiene que pasar por la discusión de el Estado. No a profundidad, pero no, es inevitable, digamos, surge en la discusión. Entonces, en el caso específico, porque, digamos, en los años 20 hay otras expresiones del Estado y en los 30 otras expresiones del Estado, que además está en los 30 una transición ya de estas políticas más liberales desapareciendo. Entonces, específicamente en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay dos líneas, digamos, que uno podría ver, dos líneas de acción del Estado. Por un lado, a finales del siglo XIX, recordemos que hay una lucha muy fuerte en términos políticos, los liberales y los conservadores. Y en esa línea, digamos, funciona, si se puede llamar así, una influencia hacia las organizaciones laborales, principalmente, por ejemplo, la Sociedad de Artesanos. Entonces, frente a un Estado que, además, que viene de tiempos, digamos, de varias administraciones muy autoritario, entonces las organizaciones se vinculan o se contraponen al Estado. Entonces, por ejemplo, la Sociedad de Artesanos, que es la que yo estudio en profundidad en ese periodo, es una sociedad que se contrapone al Estado, principalmente a un Estado vinculado al autoritarismo y vinculado a la iglesia. Entonces, digamos, hay una tensión en esa sociedad, principalmente con la Sociedad de Artesanos, que es esa específica que nace en 1874. Hay una tensión entre el Estado y la sociedad. Y además ellos tienen una preocupación educativa que el Estado no tiene para ellos y ellas. Bueno, principalmente para ellos, vamos a hablar en términos digamos, de los trabajadores. Entonces, con esa parte, brevemente porque son 5 minutos, es más complejo, pero digamos que puedo colocar un ejemplo así. Y con principalmente la sociedad de trabajadores
que más o menos está dando inicios del siglo XX, entre 1905 y 1910, 12, las tensiones van por otro lado, porque, a ver, el Estado está más tenso en términos de las luchas que hay huelguísticas en la parte de los trabajadores bananeros que en digamos, los trabajadores manufactureros, que son estos trabajadores vinculados a la sociedad de trabajadores. Entonces hay otra discusión, pero además hay una tensión, digamos, que se traslada a otros elementos. Y lo otro que quería mencionar es que también la sociedad de trabajadores también tienen, en su misma organización, son muy variados. Entonces, las tensiones con el Estado también dependen mucho de las posiciones que se ubiquen dentro de la misma sociedad de trabajadores. De tal manera que quizás ahí la preocupación más permanente del Estado son las apariciones de un pensamiento socialista, de un pensamiento anarquista en las organizaciones de trabajadores, y de un alejamiento de los intereses del Estado en ese tipo de organizaciones. Eso así muy rápido, porque son 5 minutos con respecto a ese elemento. Y con la pregunta de Ruth, de si esto tiene que ver con que las huelgas más fuertes fueron, digamos, con la parte los trabajadores chinos, los trabajadores italianos y luego con los trabajadores del Caribe insular y peninsular, me parece que no tiene que ver tanto con las condiciones, a ver, ideológicas que luego se van fomentando a lo largo del siglo XX, sino tiene que ver con las condiciones de trabajo y de vida. Los y las costarricenses no se iban a trabajar al ferrocarril ni a la United Fruit Company al inicio. Entonces, ¿qué hace el Estado? Volviendo al Estado, trae trabajadores, bueno, con los contratos, trae trabajadores acá a Costa Rica, y además los trae en las condiciones que la United Fruit Company decida. Entonces son, digamos, condiciones muy paupérrimas. O sea, por ejemplo, los italianos, que hay varias investigaciones sobre eso, se relata cómo ellos están, digamos, su lucha es por tratar de irse del país porque no soportan más las condiciones de explotación. Entonces, esas primeras luchas y expresiones más fuertes no tienen que ver, me parece a mí, más con las condiciones de trabajo y de explotación que vivían ellos, más que por la cultura costarricense, digamos. Ahora, si bien es cierto, y con esto termino, obviamente hay una cultura obrera que se deslinda de esa cultura más, de esos trabajadores más extranjeros. O sea, se está formando, no sé si me lo voy a explicar, una cultura obrera en la ciudad que se deslinda de esta cultura más política, más fuerte de los trabajadores del ferrocarril y del banano. Esa sería como mi respuesta en términos muy, muy sintéticos. Muchas gracias, Sonia. Le doy entonces la palabra a Dayana y a Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, nosotras, para responder primero la pregunta que nos hizo Yesenia respecto a la relación con COVID, ¿verdad? A pesar de que no estaba en el margen de nuestra investigación, precisamente para inicios del año 2020, nosotros estábamos en trabajo de campo. Íbamos a empezar o seguíamos con entrevistas. Incluso eso fue uno de los temas que trajo toda una reconfiguración de nuestra metodología, porque íbamos a usar un método Delphi, y eso llevó a restricciones, a no presencialidad, tuvimos que modificar esa parte, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente el tema estuvo no solamente en nuestro diseño de trabajo final de graduación, sino que cuando llegamos y elegimos, bueno, ya menos entrevistas, gente muy puntual, era un tema que se tocaba, ¿verdad? Que las personas lo hablaban, porque todavía marzo, abril, estábamos haciendo entrevistas y las personas lo colocaban sobre la mesa, ¿verdad? Esa preocupación se estaba viendo, el tema de suspensión de contratos, el tema de la inseguridad, de los miedos por el riesgo de no continuidad de las personas trabajadoras independientes, que esto decidimos no tocarlo mucho, pero también nosotros hacemos énfasis a este sector de trabajo independiente en el sector servicios, ¿verdad? Por acá lo delimitamos y no lo tocamos en la ponencia. Un tema de reducción de jornada, ¿verdad? Entonces, sí hubo muchas cosas que se pusieron sobre la mesa que estaban pasando en ese momento, y en la tesis sí dedicamos un espacio como un tipo de informe especial para prestarle atención a eso, al menos para colocarlo ahí como que en este momento sería muy interesante ver cuáles están siendo de verdad esas consecuencias de la pandemia en el sector terciario. Respecto a un poco a lo que mencionaba Sonia de organización sindical,
incluso de las entrevistas, ¿verdad? La mayoría de las ramas, cuando hicimos los estudios de caso y decidimos a quién entrevistar, la mayoría eran personas que pertenecían a algún sindicato, en transporte, en el gremio de peluqueros estilistas, solamente en seguridad privada, no, lo hicimos con otra persona del Ministerio de Trabajo. Entonces, por ahí sí, y igual en esta entrevista nos dedicamos a revisar un poco expedientes, ¿verdad? Y de procesos laborales, y lo vinculamos mucho al servicio de seguridad privada. Pero entonces, sí hay cierta organización, ¿verdad? Y bueno, se presentan con todos los ataques que tiene la organización sindical, pero ellos siguen poniendo sobre la mesa la importancia de consolidarse y de seguir trabajando desde la organización sindical. Rodri, no Y sé. sumando lo que dice Dayana, es muy importante, bueno, reconocer que, por ejemplo, cuando hicimos nuestro diseño de investigación, en principio no estaban contempladas entrevistas a actores propiamente sindicales. Tal vez inclusive tuvimos o cometimos el error de no visibilizar que habían organizaciones que estaban trabajando, pero lo cierto es que también estas organizaciones se insertan en, digamos, en aspectos muy puntuales de luchas específicamente gremiales. Por ejemplo, en el tema de transportes, entrevistamos sí, a un líder sindical que en este caso, bueno, su lucha estaba específicamente al gremio de autobuseros, al gremio también de traileros, y muchas veces no se veían como esas relaciones también con otros gremios. Sí lo plantean tal vez a nivel de aspiración, de que es importante que haya un trabajo en conjunto entre los diferentes gremios para poder hacer frente a esas nuevas condiciones laborales, pero siempre se colocaba más que todo como una aspiración. Entonces creo que también dentro de esas posibilidades de organización se da mucho esto, ¿verdad? Muchas personas que se están tal vez organizando para hacer frente a estos ataques a sus condiciones laborales, pero que lo hacen en esferas muy puntuales y al final no logran comunicarse entre sí. Después, con la pregunta que nos plantea Ruth sobre el tema de las jornadas de 12 horas, efectivamente nosotros sí lo trabajamos también en la tesis, específicamente en la parte que Dayana comentaba sobre la agenda de Estado, empresas y sindicatos. En este caso, nosotros pudimos analizar que existe un discurso que plantea, por ejemplo, que este proyecto de ley es positivo en la medida en que regula una serie de jornadas laborales de 12 horas por 4 días que ya existían, por ejemplo, en sectores transnacionales. Por este motivo, algunos expertos, por decirlo de alguna manera, consideraban que eran positivas estas nuevas regulaciones que se estaban planteando porque de alguna forma se positivizaban ya en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, obviamente tenemos que partir de una perspectiva crítica de este proyecto de ley, pues en realidad sabemos que el establecimiento de estas jornadas de 12 horas en muchas ocasiones no va a responder a lo que establece propiamente la ley, sino que se van a dar una serie de condiciones de facto que ya después existen actualmente sin la ley. También nos preocupa mucho el tema de, por ejemplo, si se plantea una jornada de 12 horas, aun cuando se diga que van a ser 3 de descanso, el hecho de que se puedan contemplar horas extra. Tengo entendido que recientemente el proyecto de ley excluye el tema de la posibilidad de realizar horas extras sobre esas 12 horas que se plantean, pero sabemos que en la práctica, inclusive también desprendiéndolo de nuestro análisis, podemos ver que muchas veces se dan horas extra y que no se reconocen. Entonces, más allá de que si el proyecto de ley se cura en salud estableciendo este tipo de limitaciones al tema de horas extra y demás, en realidad sabemos que de facto pueden darse otras condiciones y que, por ejemplo, nunca se ha dado de manera paralela al desarrollo de esos proyectos de ley que supuestamente son para flexibilizar, para reactivar la economía. Nunca se han desarrollado proyectos de ley, por ejemplo, para fortalecer lo que es la inspección laboral o la inspección, por ejemplo, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, por ahí también se ve mucho que en realidad estos proyectos responden más a un interés empresarial que a un interés propiamente de reactivación o de mejora de las condiciones laborales de la clase trabajadora. Muchas gracias, Dayana y Rodrigo. Freddy está escribiendo en el chat que tiene problemas de conexión. Voy a preguntarle a ver si es posible que se conecte tal vez en audio para responder. Freddy. Sí, me escuche, Yesenia. Sí, ahí le escuchamos. Gracias, es que tengo un problema, no sé por qué se me está yendo la conexión. Básicamente para responder a la pregunta que usted colocó, absolutamente es evidente que
que el cooperativismo oscila en las propias fluctuaciones que la acumulación de capital ha venido determinando a lo largo de su, caracterizado, perdón, a lo largo de su historia. Y el papel del Estado, ha sido una de estas configuraciones importantes para propulsarlo. Entonces, definitivamente hoy sí está relacionado con el tema de la valorización del capital. Freddy, vamos a ver si nos escucha. Yo le estaba sugiriendo bajar el volumen, pues había un sonido de interferencia, de otro sonido. No sé si está... había otro sonido interfiriendo y estaban, yo no sé si ustedes estaban escuchando claramente, pero había una interferencia de otro sonido. Yo les sugerí que bajara un poquito el volumen, pero creo que ya no está en la sala. Bueno. Podríamos dar un chancecito, no sé, Sonia, usted comentó que él al principio le comentó que estaba con problemas, no sé si ha mandado algún mensaje o algo para ver si le damos un chancecito. Si no, yo preguntaría si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta para Dayana, Rodrigo y Sonia. Y si no fuera así, yo me permitiría cerrar esta mesa que se ha denominado Movimientos Sociales y Respuesta de la Clase Trabajadora ante los desafíos pasados y presentes, dando un agradecimiento a Dayana, Rodrigo, Sonia y Freddy que nos acompañaron con los resultados de sus investigaciones, que nos dejaron la cabeza llena de elementos para continuar pensando y de muchas preocupaciones, tanto en términos de continuar la investigación como de los propios resultados que ustedes nos permiten conocer, muy interesantes. Y agradeciendo también a las personas de la sala que nos acompañaron, también a quien nos acompañó por otras plataformas de la escuela. Y con esto daría por concluida entonces la mesa de esta mañana. De nuevo, muchas gracias a todas y nos veríamos en la tarde con la conferencia de cierre. Aprovecho para decirles que hay otras mesas en este momento desarrollándose, ¿verdad? Y a las 3 de la tarde tenemos la conferencia de cierre que se ha denominado Trayectorias, Debates y Desafíos de la Investigación en Trabajo Social, a cargo de la máster Lorena Molina, profesora emérita de la escuela. Esto a las 3 de la tarde. De igual manera se transmitirá por las plataformas de la escuela. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen viernes. Muchas gracias. 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 Y gracias a Rodrigo que mandó ahí el link de la tesis. Con mucho gusto. Gracias, Bueno, Rodrigo. entonces, gracias. Gracias, Alison y Gretel también por la colaboración. Gracias a todos y a todas. Gracias. Que tengan buen día. Nos vemos en la conferencia de cierre. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego.